Hola, soy la doctora Elizabeth Ramos Raudry y este video lo estoy grabando como parte de la entrevista que eh, me invitaron a participar el doctor Juan Carlos Arana, reumatólogo, y que tiene que ver el tema de genética y reumatología. Primeramente quiero invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Odry Neurogenética y Genética Clínica. Odry es O-D-R-Y. ¿Por qué los invito a que se suscriban a mi canal? Bueno, tiene muchos videos que les puede ser de utilidad para ir comprendiendo los nuevos avances en genética y neurogenética y que puedan aplicar a su vida diaria. Bueno, dentro de la charla lo que podía quedar como con más dudas, vamos a empezar a definirlo. Y lo primero es qué es la epigenética. Bueno, la epigenética son aquellos factores ambientales que regulan la expresión de nuestros genes. Y esto es muy interesante porque nosotros podemos modificar nuestro ambiente y no podemos modificar nuestros genes, pero si a través del ambiente podemos modificar la expresión de nuestros genes, esta es una herramienta muy útil y más adelante podemos ir viendo ejemplos de cómo poder utilizar esta herramienta a nuestro favor. Y cada vez salen muchísimos más conocimientos al respecto. Otra de las dudas importantes es que querían saber qué es un factor de riesgo y qué es un factor de determinante. En genética existen factores de riesgo y existen factores determinantes. Dentro de los factores de riesgo que existen en genética, generalmente se atribuyen a lo que llamamos una herencia multifactorial, es decir, que muchos genes pueden estar afectados y contribuir, pero su contribución es limitada. Y entonces el riesgo que nos dan para ciertas enfermedades, pues es alrededor de un 5, un 10% más o menos, lo cual es bajo. Sin embargo, hay genes que son determinantes. Quiere decir que una vez teniendo la mutación en ese gen que es determinante, para, para cierta condición, eh, el paciente o la persona que lo tenga tiene un riesgo hasta de, incluso a veces de 100%, de 87% de tener la enfermedad. Entonces, aquí vemos una diferencia muy significativa. Y a este tipo de genes determinantes generalmente están en una forma de herencia que se llama monogénica. Es decir, que teniendo la mutación en un solo gen, nos determina para ciertas enfermedades. Ahora, un punto importante que yo les comentaba es el que no todas las condiciones genéticas son enfermedades. En sí, la mayoría no lo son, sino que son condiciones humanas que son causadas por la modificación anormal del material genético, es decir, nosotros no esperábamos que ese material se modificara, pero se modificó y el paciente como tal tiene esta condición, nace con esta condición, pero no nace con las enfermedades, sino que esta condición le predispone a enfermedades. También es importante recordar que la genética actualmente se considera parte de esta medicina de transición. La medicina de transición es esta parte de medicina de transición, pero hacia una medicina personalizada, en donde se toma en cuenta los factores genéticos, los factores ambientales, lo epigenético del individuo y es una medicina predictiva, preventiva, de tal forma que se analiza a nivel muy detallado y multidisciplinario al paciente. Y pareciera más compleja, pero la realidad es que es cada vez más simple por los nuevos avances científicos
y se puede aplicar fácilmente en los pacientes. Antes se pensaba que la genética pues era la medicina del futuro, pero la realidad es que esa medicina del futuro ya está en el presente, ya existen tratamientos a nivel genético, pero también no todo requiere tratamiento o no hay tratamiento genético para todo. Pero eso no quiere decir que el identificar la causa, aunque sea genética, no te permita interrumpir en algún punto la vía de la patología y mejorar la condición del paciente o prevenir complicaciones que sean prevenibles. Entonces, este es el fundamento principal. Me preguntaban, ¿cuándo acudir a genética? Bueno, primero hay que mencionar que los médicos genetistas nos formamos como primero en la carrera de medicina, y luego hacemos la especialidad de genética médica y posteriormente seguimos formándonos. En mi caso, yo soy médico neurogenetista y después de hacer genética hice neurogenética y tengo la maestría en biología molecular y celular y bueno, uno continúa formándose en esto porque siempre hay muchos avances muy interesantes que uno puede aplicar para mejorar la calidad de vida de los pacientes y la esperanza de vida de los pacientes y de uno mismo. Entonces, ¿cuándo ir a genética? Genética se debe de considerar siempre que no se encuentre la causa de una condición. Y aquí es donde entra reumatología, porque reumatología eh, tiene muchos de sus diagnósticos, tienen que tener una exclusión de otros padecimientos. Y empezamos por uno que es muy frecuente, que es la fibromialgia. Entonces, todo paciente que tenga fibromialgia debe de ser evaluado a la par por un médico genetista. Y esto es muy importante. Hay muchas condiciones genéticas que van a ser confundidas, bueno, no confundidas, sino que cumplen los criterios de fibromialgia, pero que al ahondar en las causas puede ser una causa genética. Entonces, si alguien tiene fibromialgia, pues debe de consultar también a un médico genetista a la par de su reumatólogo. Entonces, esto es muy importante porque el manejo varía según la causa. Entonces, si la causa de que cumple sus criterios para fibromialgia es genética, hay otras cosas que prevenir, hay otros manejos que implementar, entonces les de mucha utilidad al paciente. Yo les menciono que cualquier enfermedad que no se sepa la causa, es importante que se valore a la par un médico genetista, porque nosotros tenemos de 23,000 a 26,000 genes en cada célula y con estos genes nos formamos. Entonces, a partir de aquí, si alguno de estos tiene una alteración, pueden dar múltiples manifestaciones. Miren, es muy frecuente que haya pacientes que tienen problemas de tiroides, que tienen dolor crónico, que tienen algunas otras alteraciones que han tenido hernias inguinales o hernias umbilicales o han tenido desgaste prematuro de los cartílagos. Y, por ejemplo, estas características son muy frecuentes en las alteraciones del tejido conectivo. Y es importante saber que pues estas alteraciones las personas se ven normales, no se ven con malformaciones y les predispone ansiedad, depresión, fatiga y dolor. Entonces es importante identificar la causa. Pero existen más de 10,000 condiciones genéticas y dentro de estas condiciones genéticas se puede agrupar dependiendo de los síntomas o el sistema u órgano que afecta principalmente y la condición como tal. Entonces tenemos pacientes que incluso pueden tener hígado graso no alcohólico y es de etiología genética y pudiera ser desde un error innato del metabolismo de presentación adulta, que es muy frecuente que pase desapercibido. Y entonces cuando el paciente está siendo atendido, por ejemplo, por el gastroenterólogo, se corrobora que pues, no ha tenido infecciones que lo llevaran a su hígado graso, que no tiene el consumo de alcohol o de medicamentos que lo llevaran a esto, pero ahí vemos cómo se debe de
confirmar o descartar una condición genética. No quiere decir que todos los pacientes que tengan el hígado graso no alcohólico va a ser de origen genético, pero sí es muy importante que a la par se valore por un médico genetista. Cuando consultes a un médico genetista, se recomienda que corrobores que sea certificado, porque, bueno, actualmente todos los médicos que te deben de valorar deben de estar certificados y recertificados por sus consejos correspondientes. Esto te da el amparo, pues la seguridad de que tu médico se está actualizando constantemente y de que pues hizo la especialidad, presentó los exámenes eh, que avalan su formación y su capacidad para poder ayudarte en diversos problemas. Yo les recuerdo que también consulto de forma en línea y de forma presencial. Yo vivo en Durango, Durango, pero afortunadamente consultó a pacientes de toda la República y a pacientes de otros países como Paraguay, de Estados Unidos, de Guatemala, de diversos lugares. Entonces, yo les recomiendo que se suscriban a mi canal porque generalmente trato de subir información que les sea útil. Tengo un programa de radio internacional que se graba en Radio Claret América, que está en Chicago y nos permite, el programa se llama Neurogenética Médica y Cotidiana, también lo pueden encontrar allí en YouTube, en mi canal de YouTube, y nos permite llevar información que sea de utilidad a todos los pacientes y a toda persona que quiera quizá informarse sobre genética o bien mejorar su calidad de vida. Entonces, mejorar su capacidad de aprendizaje. Regularmente también tengo cursos disponibles para los pacientes o para profesionales de salud. Bueno, no solo tengo yo, sino que somos un equipo que trabajamos creando este material para que siempre haya un soporte científico. Actualmente se sabe que muchos de los pacientes buscan ellos mismos cómo solucionar sus problemas, cómo informarse, pero a veces la información que está disponible no es la más adecuada. Entonces, por eso nos preocupamos en formar en tener estas herramientas disponibles para que le puedan ser de utilidad. Y bueno, para concluir esta parte, puede haber una sesión de preguntas y respuestas con muchísimo gusto. Estoy a su disposición si quieren que se haga una sesión así. Pero para concluir esta parte, hay muchas condiciones genéticas que predisponen a condiciones autoinmunes y que van a ser valorados por el reumatólogo. Entonces, es importante, ahí en el canal hay varios videos, incluso hay unas animaciones que yo hice para que se entienda este punto de cómo una condición genética que te puede llevar a que desarrolles un problema autoinmune. Y obviamente, pues el manejo debe ser a la par con el reumatólogo y el genetista. Entonces, esa condición genética ya están descritas, son muchísimas las condiciones genéticas que predisponen desde lupus eritematoso sistémico, púrpura trombocitopénica autoinmune, vitiligo, artritis reumatoide, muchísimas condiciones. Entonces, ¿se puede tener una condición genética y una condición reumatológica al mismo tiempo? Sí. ¿Y puede ser causada desde un origen genético? Sí. ¿Y pudo haber aparecido el primer síntoma o las primeras manifestaciones reumatológicas y lo demás pasar de ser percibido? Sí. Y es súper, súper frecuente. Entonces, ¿cómo puedo yo evitar a futuras generaciones, por ejemplo, si a mí ya me hicieron un diagnóstico de artritis psoriásica y además una alteración del tejido conectivo, ¿puedo yo evitar en futuras generaciones que a pesar de que hereden la alteración del tejido conectivo, lleguen a desarrollar una condición autoinmune? Muy probablemente sí se puede evitar o se puede retrasar la aparición de esta. Entonces, por eso les menciono que esta nueva medicina es predictiva, preventiva. Entonces, si yo ya sé que tengo riesgo de desarrollar esto,
Si todavía no lo desarrolló, puedo evitar que se desarrolle o que se desarrolle de forma muy severa. Entonces es muy importante este punto. Es más complejo como para explicarlo ahorita en este video, pero ahí encuentran muchos videos, lo podemos platicar a detalle y hay muchísimos más ejemplos, por ejemplo, de condiciones autoinflamatorias, no autoinmunes, pero sí autoinflamatorias o condiciones alérgicas que están predispuestas desde la parte genética y que su componente no es solo una susceptibilidad como leve, sino es este tipo de factor determinante que te da esa susceptibilidad, pero importante, realmente importante para tener una condición reumatológica. Las otras condiciones en donde generalmente la susceptibilidad es leve es las que llamamos multifactoriales, como diabetes, hipertensión, pero bueno, hay muchísimas. El cáncer que se demuestra que no es hereditario, porque hay que recordar que también hay síndromes de cáncer hereditario, etcétera. Entonces, solo para resumir, pues recuerden que todos tenemos genes, a todos nos pudo haber pasado algún cambio en algún gen que nos llevó a una condición genética. Estas condiciones genéticas, pues existen más de 10,000 condiciones genéticas y predisponen a enfermedades, por lo tanto no necesariamente es una enfermedad. Entonces uno puede verse muy normal, sin malformaciones y desarrollar diversas enfermedades gracias a esa condición genética, pero también esa condición genética, recuerden que puede ser, se puede predecir a qué te está predisponiendo y prevenir complicaciones importantes y mejorar el manejo actual. Y también las condiciones genéticas, además de esta predisposición a estas enfermedades, también tienen características que a veces pueden ser de utilidad para la persona que las presenta. Por ejemplo, hay síndromes que tienen talla alta y esta talla alta, pues si es una mujer, le puede ayudar incluso para ser modelo, si es un hombre que le agrade jugar basquetbol o algún deporte en particular donde la altura sea un beneficio, pues también le puede servir, etcétera. Entonces, sí es importante considerarlo como una condición humana y no como una enfermedad, pero que predispone a enfermedades y podemos predecir y prevenir. Y bueno, me da muchísimo gusto que me hayan invitado a esta charla. Quedo al pendiente de la sesión de preguntas y respuestas y de cualquier duda que puedan tener. Gracias. Hasta luego.